Muy bienvenidos a todos los que estáis acompañándonos hoy desde el canal YouTube, desde LinkedIn o La Vanguardia. Hoy iniciamos unas sesiones de debate y sobre todo de conversación con CEOs para ver cómo estamos pasando de esa etapa VUCA que todo el mundo hablaba, de volátil, incierta, compleja y ambigua, a esta locura de entorno COVID, ¿verdad? Que con Pilar, que ahora empezaremos a hablar, hemos utilizado el acrónimo COVID para demostrar cómo esta realidad es una realidad totalmente distinta. Estamos en otra etapa que empieza ahora y que tenemos que dar una vuelta importante a cómo pensamos y cómo trabajamos desde la empresa. Creo que habéis visto el currículum de Pilar. A mí lo que más me gusta es que de lo que son sus ilusiones en la vida, como es espeleóloga, buceadora, bueno, madre y abuela, campeona de parapente, también filósofa, bióloga, ha hecho empresa, ¿no? Y su empresa Vertisub, pues inició en el año 97 este proyecto. Tuvo un gran empuje porque además el lema suyo casa totalmente con el título de esta sesión, Liderazgo Efectivo, rasgos singulares para esta realidad compleja. ¿Cuál es el lema de Vertisub para que lo recordemos, Pilar? Gracias, Nuria. Pues mira, es soluciones singulares a problemas complejos en entornos de riesgo. Pues estupendo. O sea, que te has pasado estos años, ¿verdad?, formando a gente, incluso personas que venían de sin techo, los has formado y has conseguido que sean técnicos de muchísimo prestigio hasta que han sido capaces de tener la dignidad de un buen trabajo, ¿verdad? En el 2008 fue cuando se hundió bastante todo, te cogió el crack y en el 2011 ya empezaste a salir, tuviste esa visión clara de que tenías que internacionalizarte y fuiste hacia Chile, Perú, Colombia, Guatemala, hasta Reino Unido y Uruguay, ¿verdad que sí? Exacto, Nuria. No me he dejado ninguna. Bueno, vamos a iniciar, si te parece, porque creo que es muy bueno que empecemos a hablar ya con estos paradigmas de cambio tan brusco que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que tendríamos que hacer desde las empresas para seguir adelante? Solo recordar que ahora nos van a poner la transparencia para que quede, ya empezamos con la primera transparencia, que será el entorno, la última será el liderazgo necesario, ¿verdad? El entorno, hemos dicho, con este acrónimo hemos ido trabajando y tenemos estas 5 palabras, ¿verdad? La C de catastrófico, la O de oscuro, porque realmente es oscuro, bastante negro, la V de virulencia, ha venido con mucha virulencia, la I de inestabilidad y de gran incertidumbre, y finalmente la D de destrucción, ¿no? Porque ha destruido personas y está destruyendo empresas, economías, etcétera. Bien, pues con esta introducción la pregunta sería, ahora ya empezamos a hablar y la idea es qué paradigmas están cambiando y cómo estamos reaccionando desde la empresa, cómo deberíamos hacerlo. Pues Nuria, lo tenemos todos difícil. Precisamente en estos momentos tenemos que cambiar. Como decía Víctor Frankl, desde los campos de concentración, que cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y como estamos hablando de empresa, pues de cambiar nosotros mismos como empresa, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces yo creo que es otro tipo de organización y otro tipo de liderazgo y de trabajadores. Los trabajadores ya el concepto trabajador yo creo que pertenece al siglo pasado, a una sociedad industrial, disciplinaria. Ahora estamos en una sociedad virtual. El hecho de quedarnos en casa ha acelerado esto increíblemente. Ya estábamos, pero ahora ya no nos cabe duda, ahora ya nos lo creemos y entonces necesitamos pues inteligencia como se entiende en la propia biología, o sea, ser capaces de dar soluciones a problemas para comprender el entorno y sobrevivir en él. ¿Cómo? Pues o bien adaptándonos o bien cambiando el entorno, y eso los humanos lo hacemos divinamente. A veces para mal, pero en general para bien. Tenemos por ahí una curva que nos han dicho desde el gobierno, que va a ser la curva de la próxima economía del PIB, ¿verdad? No sé si te la crees, cómo lo estás viviendo, cómo crees que va a ser esto, ¿no? Porque según cómo nos lo creamos vamos a tener que actuar. Ojalá, pero yo creo que no lo cree nadie.
ojalá pudiéramos tener solamente una contracción, por ejemplo, en España del 9 y pico por ciento, pero fíjate que Morgan Stanley publicó el otro día que preveía una contracción en España de más del 22% del PIB. Entonces, claro, es un círculo vicioso, una cosa lleva a la otra. Es como andar en bicicleta. Tú vas en bicicleta y puedes, si no paras, puedes ir haciendo tus cosas, pero si paras, volver a empezar es difícil. No es lo mismo que bajar un poquito la velocidad y subirla. No tiene nada que ver. Entonces es que hemos parado todo. La crisis sanitaria además nos ha dejado pues una situación de una grandísima tristeza. En cada país hemos reaccionado de una manera diferente, pero en España sí que ha sido desde luego virulento. O sea, tenemos 51,95 muertos por cada 100.000 habitantes. Y eso psicológicamente tenemos que metabolizarlo. Es un duelo, es un duelo. Entonces, el descenso del PIB también a nivel mundial va a ser tremendo. Pasamos de una hegemonía unipolar que lideraba Estados Unidos a una hegemonía multipolar, plurinacional. Una deuda, nos vamos a endeudar muchísimo pues, para paliar los efectos de esta crisis y se prevé una deuda internacional mundial del 322% del PIB. Claro, ¿esto que lleva el aumento de gasto público? Pues a la tentación de subir impuestos inmediatamente, con lo cual, y a no flexibilizar las relaciones laborales, con lo cual las empresas que nos tenemos que reinventar lo que nos faltaba, ¿no? Porque si tienes que cambiar tu estructura, tu visión, o morir, porque muchas empresas pues a lo mejor ya no somos útiles, ya no damos servicios útiles para la nueva sociedad. Es que a lo mejor es así. Hay que reinventarse, ¿no? Pero decías tú, ¿no? Seguramente lo que tenemos que hacer es dejar de pagar impuestos por un tiempo en lugar de machacarnos con los impuestos, si realmente la gente tiene que seguir adelante. Esto es uno. Y la segunda, has dicho, el tema de los trabajadores. ¿Cómo va la cosa de los trabajadores? Porque me parece que justamente hoy hemos tenido la noticia de Nissan, ¿verdad? Sí, qué lástima. O sea, con lo que nos cuesta volver a trabajar, pues hoy he leído en un periódico en expansión, creo que ha sido, pues que huelga indefinida, ¿no? Y dices, bueno, pues porque no sé, pregunto a la empresa qué va a ser de mí en el próximo tiempo. Bueno, pues no lo sabemos, es que no lo sabemos, pero cuando hay trabajo, pues hombre, hagámoslo, porque llevamos 51 días en España, en cada país llevamos días diferentes, pero en España creo que hoy ya es el día número 51 y cuando tenemos trabajo, hacer huelga indefinida justo el primer día, pues hombre, no creo que sea una actitud como para salir de esta, ¿no? Y entonces tú dices que esto nos dan ganas de empezar a pensar en lo que realmente pasa con los trabajadores. O sea, podemos hacer crecimientos sin trabajadores. Podemos hacer, ¿no? Bueno, claro, es que tenemos la suerte, es una suerte, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, de poder hacer PIB con 0 unidades de factor trabajo. Es decir, que lo hagan los robots, que lo haga la inteligencia artificial. Esto es un enorme logro, pero tenemos que hacerlo de manera pues prudente, ¿no? No de golpe y no a base de huelga, sino, venga, a ver cómo nos reorganizamos. Tenemos que organizarnos de una manera muy distinta. O sea, ya lo de ganar el pan con el sudor de tu frente, pues tenemos la enorme suerte de que pueda no ser así. Y mientras tanto, pues yo propongo, y es lo que estamos haciendo en la empresa, una red con nódulos. Una red con nódulos de personas que ya no sean trabajadores, sino que sean empresarios de sí mismos, que requiere otras cualidades, por supuesto técnicas, han de ser buenos en lo que hacen, pero muchas otras cualidades personales. Y los líderes también han de cambiar mucho. Ya no es la persona que esté controlando en la oficina si el otro se levanta demasiado o no, no. Todo pues esto sí ya... que lo hemos conseguido, Pilar, ¿eh? Parecía que había una barrera enorme para decir, oye, teletrabajo, por favor, y decían, no, porque no puedo controlar, no me puedo fiar. Oye, se nos ha caído esa barrera ya y resulta que no solamente hacemos teletrabajo, sino que esto en remoto lo hacemos en las peores condiciones, ¿verdad?
24 horas al día estamos ahí conectados con los niños en la casa, con los abuelos. Qué lío. Y sin embargo lo hemos conseguido. Al menos eso es positivo, ¿verdad? A mí lo que me hace temer, Nuria, es el exceso de reglamentación también en esto, antes de que todavía ni siquiera nos hayamos acostumbrado a la nueva virtualidad, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hayan salido legislaciones en algunos países sumamente restrictivas al respecto, dices, a ver, pero déjame respirar un poco, déjame reorganizarme, yo todavía, para mí esto es muy novedoso, no me colapses antes de empezar, ¿no? Pues sí, que es lo Pero que decía Winston Churchill, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cuál era la frase que ella tan chula? de las empresas te Sí, refieres, ¿no? claro. Sí, que algunos ven a la empresa como un cerdo del que se puede aprovechar todo, otros lo ven como una vaca a la que hay que ordeñar eh, constantemente, y otros, en cambio, sí que lo ven como un caballo de tiro. ¿Mm? Es el que tira de toda la economía, claro que sí, pero cuesta verlo. Muchas veces la gente no lo ve. Desde luego, los políticos son los que finalmente prescriben todo, perdón, los científicos prescriben, según Max Weber, los políticos deciden y finalmente el empresario y los directivos pues tienen que actuar con esas reglas de juego, pero nos lo están poniendo difícil, ¿verdad? Los empresarios tenemos la acción, efectivamente, pero sobre todo en entornos tan difíciles como este, en el entorno COVID, el entorno COVID-19, pues yo creo que nos viene bien, a mí por lo menos me viene muy bien, la disciplina estoica, Nuria. Es decir, las tres bases de la disciplina estoica: la disciplina del juicio, la disciplina del deseo y la disciplina de la acción, que tiene que ver mucho con la inteligencia que hemos visto antes. Es decir, la disciplina del juicio es ver la realidad como es, no autoengañarnos, que eso es muy fácil para un ser humano, ¿no? Y crear una ciudadela interior donde podamos deliberar, donde podamos reflexionar la realidad sabiendo que los prejuicios están ahí, pero conociéndolos. ¿Mm? Una vez hecho esto, vamos a la disciplina del deseo, que lo que dice es, bueno, y ahora de todo esto que he reflexionado, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Y no me voy a desgastar en lo que no depende de mí, ¿no? Es la templanza. En el primer caso sería la sabiduría, en el segundo sería la templanza, y una vez hecho esto, vamos a la acción. Y en la acción viene ya la prudencia, es decir, la inteligencia práctica, la inteligencia como categoría moral que decía Theodor Adorno, ¿no? Que ya es la frónesis antigua, ¿no? La deliberación, tomar en cuenta los deseos y las aversiones, dominarte a ti mismo, y ya entras a la acción. Y ahí está pues la ética, ¿no? Ahí está, eh, el objetivo sería un servicio a la humanidad. O sea, que estás hablando de que tenemos que autoliderarnos todos, también los empleados, para poder ser realmente colaboradores, cooperadores de un proyecto común, pero para eso hace falta discernimiento y hacen falta esas virtudes cardinales de los clásicos, que por eso son clásicos, porque no pasan de moda, ¿verdad? Bien, y eso de los nódulos de los que hablabas, en el fondo es empezar a trabajar con intraemprendedores dentro de tu propia empresa, todos, ¿no? Hacer un directorio de todas las personas y que todas ellas sean personas que estén trabajando pues desde su realidad y con unos objetivos muy claros. Y con una autosuperación permanente. Nosotros le llamamos espíritu agonal, que es combatir con los otros, en el buen sentido de la palabra, sería como ir a las Olimpiadas, ¿no? O sea, competir con otros que estén a la altura, que merezca la pena, y cuando no existe esto, contigo mismo, que es mucho más difícil, ¿no? O sea, necesitamos mucha inteligencia, mucha concentración de inteligencia en esos nódulos de la red. Y esos nódulos de la red ya se desdibuja un poco lo interno y externo. O sea, un colaborador externo de Honolulu puede ser tan importante como un colaborador sumamente dentro del know-how de la empresa. Y en ese sentido, tú dices que te gustan más y se está viendo que son mejores muchas veces los mayores. ¿Estamos cambiando? ¿Los millennials se nos están quedando un poco flojos? En muchos casos sí. Fíjate que me lo decía una coach de altos directivos en Chile la última vez que estuve allí, que fue hace poquito, antes de la pandemia,
Y me decía, curiosamente se están volviendo a contratar personas mayores, mayores de 45 años, y en muchos casos jubilados de la propia empresa que les piden por favor volver. Porque hay ciertas virtudes como, pues eso, sin esfuerzo no hay fuerza. No es que el esfuerzo en sí sea una panacea, pero sin esfuerzo no hay fuerza. Pues sí, díselo no sé, a un maratoniano, que no entrene y que vaya a correr una maratón. Es que es imposible. Entonces, en situaciones donde el entorno es muy exigente, necesitas ciertas cualidades como es el tesón, como es la disciplina, la autodisciplina en este caso, porque ya no te va a disciplinar nadie de fuera, te tienes que autodisciplinar tú. Como haber vivido varios ciclos y haberlo superado. Y esto una persona mayor lo ha vivido. No todo el mundo lo ha superado, pero los que lo han hecho, los que siguen estudiando y han superado varios ciclos, pues tienen un valor inmenso. Muy bien, pues yo invito a que todos los que nos están escuchando vayan escribiendo las preguntas, porque tenemos todavía unos 20 minutos largos para poder trabajar el tema contigo. Me encantaría que pudieran escribir algunas preguntas y darles entrada también, ¿verdad? Bien, sigamos un poco. O sea, ¿qué otros retos tú como empresaria actualmente estás viendo ahora, no? Porque lo que decían, ha llegado una primera pregunta. El futuro de la empresa pasa por ser una red de nodos, decías tú, independientes con objetivos comunes. Nódulos Mira, independientes yo con lo veo como una ameba. Una ameba, en el momento que la fotografías, en el momento A tiene una forma y en el momento B tiene otra. Y cuando está comiéndose algo, pues se hace una C y la envuelve y lo fagocita. Pero sigue siendo la misma ameba. Es decir, esa sería la imagen de respuesta a esta pregunta. adaptabilidad total dependiendo de la realidad, pero siempre una única realidad. Una empresa, comunidad de personas, como siempre hemos dicho, pero con una calidad quizá distinta o, bueno, en fin, un poquito más exigente, ¿no? Para poderlo hacer. Fíjate que la posverdad ahora cae. La posverdad, que fue la palabra del año en su momento en el diccionario Oxford. Mira, con posverdad no se cura un virus. Se cura con verdades que siempre son incompletas, siempre son provisionales, pero hay cosas que son más verdad que otras, ¿no? Bueno, pues con posverdad no se crea una empresa y con posverdad no se cura un virus y con posverdad, mira, esa es la disciplina del juicio, reconocer que existe la gravedad y que el agua moja. No todo se puede, ¿no? Es que todo lo podemos. No, no todo se puede. Hay cosas que podemos y hay cosas que no. Y hay cosas que dependen de mí y cosas que no. Es decir, vayamos a la base de la realidad. La realidad es importante. Como te gusta mucho tu biología, ¿verdad? Y te gusta mucho siempre pensar en células, tú dices, para ser sostenible, cualquier célula, ¿qué tiene que hacer? Sea la que sea, célula personal, familiar, empresarial. Dices dos cosas, buena economía. Claro, es que vas escarbando, escarbando, escarbando y al final dices, claro, para que algo vivo siga, necesita buena economía interior y buenas relaciones exteriores. Y eso pasa en una célula, pasa en un tejido, pasa en un órgano, pasa en un individuo, sea una lombriz o sea un orangután o nosotros mismos, pasa en una población y pasa en una empresa o en un país. Buena economía interior y buenas relaciones exteriores. O sea, si quieres educar a un niño, ponte derechito y saluda a la gente, porque si no tienes buenas relaciones exteriores, mal vamos. Y si no has comido lo suficiente es que ni te aguantas ese día, ¿no? Si no has descansado. O sea que al final lo que sirve para mantener la vida en una célula sirve también, en muchos casos, cuando ya vas a la esencia, a lo básico, sirve en una población, en una empresa. Bien, también decía por aquí, ¿no será también el momento del liderazgo femenino? Bueno, pues fíjate que ha salido publicado últimamente bastante que de 193 países que somos, 10 están liderados por mujeres y de esos 7, de esos 10, 7 lo han hecho muy bien. Yo concretamente me quedo con Angela Merkel, yo quiero que a mí me gobierne Angela Merkel, doctora en físicas y una política excelente y que cuando aparece el tema de las personas mayores dice, como Max Weber, que antes le has citado, dice, llega un momento en que por aquí no paso. O sea, la parte científica y luego la parte humana. Nuestros mayores son nuestro tesoro. Tesoro
es un tesoro de sabiduría y de sabiduría práctica. Y además somos herederos los humanos. Y el estilo de dirección femenino del que hablamos, ¿verdad? Tiene que ver pues, con esa mayor humanización, tener en cuenta más a las personas, no solamente el corto, también el largo plazo, etcétera, etcétera, que por supuesto también lo tienen algunos hombres, pero igual que nosotras hemos aprendido de ellos, ellos también tienen que aprender de la feminidad, ¿verdad? Los dos ojos abiertos necesitamos. Pero alguien dice, oye, muy bien los mayores, pero ¿no es un riesgo apartar a los millennials? ¿No sería mejor integrarlos en vez de irnos al otro extremo? No, claro, claro. A ver, es que nos hemos ido al otro extremo antes. En la mayoría de, ahora que estamos en LinkedIn también en este programa, ¿no? Pues fíjate que los anuncios y menores de 45 años, pero bueno, ¿dónde se ha visto? O sea, ahora simplemente yo creo que de la balanza del péndulo, que siempre vamos de un extremo al otro, nos estamos situando en el medio, que es donde tiene que estar. Pero bueno, para hacer los cambios siempre nos vamos de un extremo a otro, creo que ya es la condición humana y tiene que haber de todo. Pero de los mayores, también. Por supuesto, también. Y saberlos valorar porque, por lo que valen, claro que sí. Y me decía alguien por aquí, ¿tienen sentido los sindicatos con el actual diseño? No, con el actual diseño en España y en otros países que conozco, no. Con el actual diseño en países como por ejemplo Alemania, que no he vivido, pero que por lo que leo es otro tipo, sí. Porque van de la mano los sindicatos y la empresa y van todos a tirar adelante del mismo carro, ¿verdad? Esa es la cuestión. O sea, si todos vamos a una, mira, nuestro nivel, yo tengo clarísimo en la empresa que el nivel de una empresa o de una organización es el del último de la fila. Ese es nuestro nivel, no el de arriba, es el de abajo. Entonces, la persona que esté a menos nivel, ese es nuestro nivel. Claro, si tú quieres tomar decisiones empresariales y no te conoces las cuentas de explotación, no sabes lo que es, ni quieres saberlo, ostras, pues no hables, porque una de las cosas desagradables, pero interesantísimas y desde luego imprescindibles de cualquier empresa es la cuenta de explotación y el balance, o sea, lo que hablábamos de la realidad. Entonces, la realidad se ha de conocer antes de tomar cualquier decisión. ¿Y qué oportunidades existen en la nueva realidad para aspectos como esa España vacía? ¿Es impulsable? ¿Es posible conseguir que regresen a España los que ya se han ido? ¿O va a ser...? Yo creo que las oportunidades son de tal magnitud, o sea, que a pesar de todo esto, desde luego, como decíamos, las personas que han muerto, eso no hay vuelta atrás y eso es una tristeza inmensa. Pero se nos abren tal cantidad de posibilidades, o sea, esto, además de lo malo, constituye un punto de inflexión. Y, por ejemplo, da lo mismo que trabajes aquí, por ejemplo, tú ahora estás en tu casa y yo estoy en la mía. Y las personas que nos están viendo, pues una está en Turquía y la otra está, no sé, en Guatemala, ¿no? Claro, esto es increíble, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, claro que puedes trabajar en un pueblo vacío de Teruel. Si llega Internet, sin ningún problema, ha de llegar, eso sí. ¿Qué recomendaciones le darías a los nuevos emprendedores que tienen que lanzarse hacia esas oportunidades, que son muchas las que tú dices que se van a abrir y se están abriendo, pero claro, con un cambio de paradigma bastante importante? ¿Cuáles serían algunos hints, algunos... Mira, son los que lo tienen mejor, porque para empezar no tienen mochila detrás. Los demás tenemos una mochila, es decir, hemos de metabolizar lo que había y a ver si acertamos en lo nuevo. El que empieza ahora, si no acierta, tampoco pasa nada, que aprenda de la experiencia. Y a la tercera, pues que se ponga. Ahora ya no es el business plan gigantesco que hacíamos antes y que nos tardábamos 3 meses, si es que en 3 meses puede que la realidad haya vuelto a cambiar. Ahora estamos hablando de sí, cuentas de explotación, por supuesto, cuánto me va a costar y por cuánto lo puedo vender, y entornos muy ágiles y muy flexibles. Entonces es prueba-error, gastándote muy poco dinero. Si a la primera no aciertas, a lo mejor aciertas a la cuarta. Pero las virtudes de toda la vida, esas el nuevo emprendedor las tiene que tener, tiene que saber cómo funciona la realidad y lo sabe, porque además lo prueba. Tiene que tener a raya sus deseos y sus aversiones, a raya, y tiene que tener también la disciplina de la acción muy clara, tiene que tener prudencia. Prudencia que es curioso porque a veces tú dices, hablas de prudencia y la toman como si fuera algo del pasado. No, no, prudencia es la clave del asunto, es inteligencia
práctica. ¿Y cómo podemos traspasar todos estos valores de los mayores a los que no los han tenido porque tampoco ha pasado ninguna crisis todavía? ¿Es más a través de la formación, más a través de referentes? ¿Cómo lo ves? Bueno, la están pasando, Nuria, Sí. la están pasando, ¿eh? Quiero decir que los jóvenes han pasado la de 2008 en adelante, una muy gorda, y ahora están pasando esta. O sea que pasarla, la están pasando. Y, y sí que tienen cosas que aprender, pero nosotros también. Yo cada vez que hablo con mis hijas, aprendo muchas cosas, digo, qué suerte tengo. Entonces, sí, menos prejuicios o como mínimo conocerlos. O sea, los prejuicios existen y también tienen su importancia y tienen su relevancia, pero conocerlos, reflexionarlos, deliberarlos y estar abierto a aprender de los demás. El tema de las pequeñas cápsulas de conocimiento, pues a mí a veces me desespera porque digo, bueno, pero es que leer un libro, subrayarlo, volvértelo a leer, eso es importantísimo, sí, pero el otro también. Es decir, un mix de las dos cosas. Muy bien, y entonces, ¿qué metodología o pauta nos darías para conocer esto del estoicismo? Decía una de ellas, ¿no? O sea, hay que leer alguno de estos libros que tú me estás contando. Hombre, mira, hay 3 personajes dentro del estoicismo chulísimos. El primero, empresario, el segundo, esclavo y el tercero, emperador. Entonces, el primero, Zenón de Citio, pues iba con su barco, con un barco lleno de mercancías, se hundió y se quedó en la ruina, como hoy muchos empresarios. Y mira tú por dónde funda el estoicismo. Dice, bueno, voy a deliberar, voy a ver cómo está la realidad, voy a, voy a ver qué depende de mí y qué no depende de mí y voy a actuar en consecuencia. El siguiente fue un esclavo, Epicteto, que pues hay libros muy cortitos, muy lindos. Yo a mi nieto le hice una foto dormidito con el manual de ser feliz de Epicteto encima, ¿no? Pues eso, el manual para ser feliz de Epicteto, por ejemplo, está muy interesante leer. Y después Marco Aurelio, nada menos que un emperador, la persona más importante probablemente toda la humanidad, teniendo... De esa época. Sí, en esa época, por supuesto, pues, si lo ves, nunca después creo que haya tenido nadie tanto poder. Bueno, pues por supuesto que era muy práctico, a la vista está su reinado, o sea, su dirección fue fundamental para Roma. En aquel momento fue uno de los emperadores mejores que ha habido, pero luego él hacía su manual y fíjate que empieza, las meditaciones de Marco Aurelio, empieza agradeciendo a su madre, agradeciendo a su padre, a su tío, a su preceptor, agradeciendo a todos. Así empieza. Entonces tenemos mucho, pero que mucho que aprender leyendo a estos 3 personajes. Fantástico. Y luego me están preguntando aquí, ¿no? ¿Qué exigirías a este gobierno para que facilite el cambio que tú estás proponiendo? Porque, claro, se está hablando mucho de poder hacer cosas desde aquí, volver también la industria a España. Todo lo que tú tienes en la cabeza, que son muchos temas como empresaria, ¿no? Y todas las dificultades que te estás encontrando. Si pudieras hacer un poco la carta a los Reyes Magos, a este gobierno, ¿qué le pedirías? Humildad, eso para empezar. O sea, yo no me veo capaz de manejar un país como este. No ¿Nuria? Te oigo, sí. Pensaba que se había cortado. Yo no me veo capaz, pero lo que no veo es que alguien que sí nos dice que es capaz y que luego no, o sea, que se cree que es tan capaz, esta persona, pues me parece que no ven bien la realidad. Entonces, lo primero, humildad. Y luego, pues mira, volveríamos a la parte estoica. Analicemos bien la realidad, analicémosla en cada aspecto con quien sabe de ese aspecto, por ejemplo, en el tema económico, pues con los empresarios. Luego veamos qué podemos hacer y qué no, porque verdaderamente tenemos muchísimas, pues muchísimos aspectos que no dependen de nosotros. Por ejemplo, este virus nadie lo quiere, pero es una realidad. Y luego, con todo esto y bien deliberado, vayamos a la acción, a la sabiduría práctica, pero sin egos y sin deseos de mandar a toda costa. Nadie
ni unos, ni otros, ni los de en medio, nadie. O sea, vayamos a solucionar un problema y una tremenda oportunidad que tenemos, que se nos abre ante todos nosotros. Es que estamos, a pesar de todo, en la mejor época de la historia de la humanidad. O sea, en 1800 moría, vivían en la extrema pobreza del 80 al 90% de la población. Hoy en día tenemos mucho que hacer al respecto, pero es un 10% de la población mundial y somos más de 7.000 millones de personas en el planeta. Y luego la edad de vida. O sea, hemos duplicado, vuelto a duplicar y ahora estamos en posibilidad de volver a duplicar de nuevo la edad. O sea, que eres optimista, esto está claro, eres optimista. No, como decía Ward, hay que ser, en fin, no, cuidado con ser solamente muy optimista porque uno pues espera que el viento cambie, el realista en cambio ajusta velas, tú eres optimista realista, ¿verdad? Con esperanza pero con ganas de hacer las cosas bien. Alguien preguntaba, ¿qué recomendación darías para las personas CEOs que solo han conocido el paradigma del control? ¿Cómo pueden cambiar? Eso me lleva también a la pregunta de cuando te has encontrado con personas en tu propia empresa que tú tenías antes una idea de, venga, voy a ayudarlas a que sean mejores, y te has encontrado con una serie de dificultades, ¿no? Cuéntanos. A ver, las creencias facilitan el mundo, facilitan que nos entendamos, pero también hacen que veas el mundo con unas gafas de un color u otro. Entonces yo pues he evolucionado también y antes veía unas cosas y ahora veo otras. Yo antes estaba convencidísima que todos los seres humanos queremos ser y ser más. Y me parecía que mi misión en la vida era hacer que el que era fuera, quisiera ser más y lo fuera. Pero luego me he dado cuenta que hay personas que no quieren ser más o que en esa fase de su vida no quieren serlo, o sea, quieren estar como están. Y entonces eso también pues me ha llevado a mí a una cura de humildad para decir, bueno, yo es que no me puedo meter en la vida de las personas que quieren trabajar en la empresa. O sea, yo no debo meterme en sus vidas, no es mi función, eso es una arrogancia. Entonces, simplemente sí, las personas que quieran pertenecer a este proyecto y aportar en él, pues que lo hagan a su manera. Y si no coinciden, pues estas personas no estarán en este proyecto, estarán en otro. Y al señor o señora CEO, controlador, controladora, ¿cómo les ayudamos a cambiar? Yo creo que la propia realidad les va a dar en la cara, ¿no? Es que, a ver, ¿cuántas empresas llevamos cerradas en estos pocos días? 120.000. Wow. 120.000 solo en España, o sea. Y las que van a cerrar en el futuro. Por ejemplo, los ERTEs está muy bien, te dan una tranquilidad, pero es pan para hoy y problemas graves para mañana, porque a cambio tienes que tener la plantilla 6 meses y eso es maravilloso, pero ¿y si no puedes? ¿Y si no puedes? ¿O si la nueva realidad hace que tu empresa ya no produzca bienes y servicios útiles? ¿Cómo lo haces? Lo que decías de haberse puesto en la humildad de estar en la realidad, que es preciosa la idea, pero al final, si no es factible el plan de acción, vamos a acabar peor de lo que estábamos. Alguien pregunta, ¿y todo el tema de generar alianzas estratégicas, que podría ser lo interesante, ¿no? Con empresas basadas en valores, ¿va a ser eso posible o acabaremos olvidándonos en 4 días? Y nos centraremos solo en el precio y low cost countries otra vez. Bueno, el precio es un gran valor. Quiero decir, o sea, estamos en una deflación para lo bueno y para lo malo. Fíjate, si no recuerdo mal, ahora no recuerdo bien, pero creo que estamos a medio dólar, desde luego menos de $1, el gigabyte segundo. Cuando hace pocos años estábamos a 1.200 y tantos dólares. Entonces, el hecho de que bajen los precios nos permite unas posibilidades, nos abre un campo de experiencia humana que yo no salgo de mi asombro, Nuria, de verdad, no salgo de mi asombro. Entonces, el hecho de bajar los precios en cosas básicas, en el almacenamiento de datos en la nube, la energía del sol, fíjate, en un país como España, que es un país soleado, nos da el sol energía 6.000 veces más que la que necesitamos en todo el mundo. Cuando tenemos tecnologías que nos hacen conseguir este tipo de cosas, si tenemos energía, tenemos agua, tenemos almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera, es aprovecharlo.
Ujú. Muy bien. Y entonces alguien preguntaba, ¿cómo edificar culturas organizativas desde el teletrabajo? Porque lo tenemos, eso sí que es un reto ahora, ¿no? Separados cada uno en su casa, espero que no sea el 100% a partir del post-COVID, no hace falta, pero sí hemos aprendido a trabajar desde casa. Entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo culturas organizativas que sean fuertes? Es un reto. O sea, los retos que tenemos ahora los empresarios por delante son interesantísimos, pero bueno, como dicen en muchos países orientales, dice, te deseo que vivas tiempos interesantes. Y dices, madre mía, no sé, no sé si es una bendición o si me estás cargando con una maldición. Bueno, estamos en tiempos interesantísimos y ese es un reto muy difícil. Nosotros concretamente es esto, organizarnos en nódulos con mucha inteligencia en los núcleos de cada nódulo. Imagínate una red neuronal. Pues eso, son importantísimos los axones, porque sin axones la información se quedaría dentro de la neurona, pero donde está el acúmulo de inteligencia es en la propia neurona. Bueno, pues si nos organizamos en red, habrá núcleos, es imprescindible que los núcleos tengan mucha inteligencia, en el sentido que hemos dicho antes, de adaptación al medio, de dar soluciones o de cambiar el medio, somos muy creativos nosotros. Y eso nos exige a todos. Ya no es el empresario que tenga que ir detrás. No, no, no. Cada persona somos un empresario de nosotros mismos. Alguien pregunta por aquí si existen datos fiables o objetivos sobre el resultado del teletrabajo en términos de productividad y rendimiento real en comparación con el presencial. Seguro que tienes experiencias. Tengo experiencias, lo que no tengo son datos. Pero experiencias sí. Mira, al principio de esto lo hemos hecho en todos los países. Por ejemplo, nosotros en la empresa hacemos trabajos de mantenimiento industrial, pero también tenemos toda una red de centros de formación. Y cada país con sus normativas, pues teníamos su centro con su responsable. Ahora, con esta crisis, ya tenemos un centro neurálgico que abarca todos, porque nos da lo mismo dar una clase, como estamos haciendo ahora, desde Chile, desde Colombia o desde Perú, esté el alumno donde esté. Y estamos compartiendo muchísimos más conocimientos. Una nueva plataforma más sencilla. Vamos a la sencillez, que es muy difícil. Como decía también Winston Churchill, dice, mira, yo para hablar 1 hora improviso, pero para hablar 10 minutos necesito 2 días de trabajo, ¿no? Para prepararme la charla. Bueno, pues entonces todo lo que es sencillo, lo que parece sencillo, lleva muchísimo trabajo detrás. Y vamos a ese aspecto de simplicidad que bueno, que lleva mucho trabajo y mucha inteligencia. Insisto en la inteligencia porque es inteligencia y inteligencia práctica, es decir, prudencia. Sí, señora. Procul videre, ver más allá, eso es la prudencia, ¿no? En el largo plazo. Bueno, pues no sé si vamos a empezar ya con la última pregunta, que sería, ¿cómo debería ser el líder COVID, ¿no? El post-COVID, el líder de este presente futuro? Y quizá podemos poner la transparencia que estuvimos también trabajando con el acrónimo de COVID, ¿no? Vamos a ir viendo las palabras, ¿no? Empezamos Pues con la C, ¿no? La C de confianza. O sea, ¿cómo no, verdad? Estamos hablando de que el líder tiene que ser confiable y confiar, pero si no hay confianza no hay mercado, ni hay nada, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero y para eso, ¿no? Hay que ser una persona que coopera, hay que ser persona que cuida de las personas, esto es el parte quizás más femenina, y con corresponsabilidad, como acabas de decir. Tenemos que ser intraemprendedores, cada uno con sus objetivos y su responsabilidad de su trabajo, pero de todo el proyecto, ¿no? sí, para trabajar en red eso es fundamental. Y el cuidado de sí y el cuidado del otro. Muy bueno, ¿eh? Tiene que ser de los dos, claro, porque si no empiezas por cuidarte tú mismo, acabas roto. Entonces hay que saber llevar agendas en las que quepa todo lo que significa el dirigirse a uno mismo, ¿verdad? Y luego la O es muy interesante también. Decíamos, hay que observar, o sea, con una gafa Claro. limpia, abrir los ojos, ¿no? ¿Y qué? Observar. Bueno, estamos otra vez en la disciplina del juicio, Nuria. O sea, estamos en ver la realidad como es. El cuidarse a sí mismo, el dominio de sí, el tomar decisiones después de hacer una reflexión
la ciudadela interior que decíamos antes. Y además de observar, tenemos que organizar, ser capaces de organizar tanto en prioridades en la vida, ¿verdad?, como organizar a nuestros equipos. Y esa palabra que tanto te gusta, optimismo. No podemos ir hacia adelante sin esa esperanza de que podemos hacer las cosas mejor. Mira, optimismo y osadía, porque si pones en una balanza, yo a mis niñas, pues cuando el ratoncito Pérez, mamá, ¿pero existe el ratoncito Pérez o no? Digo, pues pon en un sitio todo aquello que crees que sí y en otra que no. Y al final triunfó la que no cuando lo ponían, dice, porque tiene la misma letra que mi madre, ¿no? Bueno, al final es eso, es un análisis de la realidad, pero con osadía. Si tú analizas solo la realidad y te quedas aquí, no hubiéramos salido de las cavernas. Ser empresario, por ejemplo, o le metes osadía y optimismo, o si haces lo del ratoncito Pérez, dices, vamos, yo no me meto en semejante aventura. Claro, No lo haces. y también la O de oportunidad, porque ves oportunidades, ¿no? Y luego la V, ¿verdad? Estábamos hablando de la virtualidad. El líder tiene que ser virtual, decíamos que tiene que ser un líder con valores, ¿verdad?, que es básico, y uno de los valores más importantes es la verdad, partir de la verdad para ser auténtico, ¿no? Fíjate, exacto. La V otra vez de valor, ¿no? De valor en cuanto a algo valioso, pues todas las virtudes, y en cuanto a valiente, pero también eso, la posverdad, pues en ciertas cosas, pues no funciona. Tu opinión puede ser igual de, ¿Válida? no sé, es que no es una opinión de una persona, Tiene que pesarse. no es igual que la de otra. O sea, una persona sí tiene la misma dignidad que otra, pero sus opiniones, pues no. Séneca Entonces, lo decía, hay que pesar las opiniones, ¿verdad? sí, claro, o sea, una opinión no es una verdad matemática, no es una verdad científica, que siempre, por supuesto, está en la línea de ser revisada, y gracias a eso avanzamos, o sea, que siempre es provisional, pero hay cosas que son más verdad que otras. Pues estamos en los últimos 4 minutos y quería simplemente acabar, ¿verdad?, con el cuadro del COVID, esos COVID-19, son los 19 rasgos del líder COVID, del líder post-COVID, como le queráis llamar. La I hemos puesto inteligencia, ¿verdad?, no solamente inteligencia abstracta, ¿no?, pero inteligencia emocional, inteligencia en valores, inteligencia amplia. Luego la innovación, porque no queda otra, hay que innovar. También hay que inspirar, y para inspirar necesitamos eso, tener un propósito, un para qué que valga la pena. Inclusión. La inclusión, todos sabemos que la diferencia y la diversidad es un hecho. La inclusión hay que quererla. Entonces, por las dos partes. La empresa tiene que querer incluir, pero la persona también tiene que querer dejarse incluir, ¿no? Y la integridad, que tantas veces decimos, hay que ser íntegro e integrado, ¿no? Una vida, un liderazgo integrado y con esa integridad de que eres confiable. Y finalmente la D de digitalización, ¿no? O tiene que ser un líder digital. Tenemos que estar metidos en lo digital porque es el medio, ya no queda más remedio que estar ahí. Y luego el desarrollo, ¿eh? Y decíamos desarrollo personal y desarrollo de los demás también, del equipo, porque conocemos nuestros límites, ¿no? Luego hablábamos de que tiene que ser disruptivo, estamos en un cambio disruptivo, y finalmente tiene que ser un líder dedicado, ¿no? Un líder dedicado quiere decir que dedica el tiempo con el cariño que requiere el proyecto, ¿verdad? Y sus personas, ¿no? Pues nos quedan 2 minutos más. No sé si tenemos alguna pregunta más por aquí. Estábamos en eso de las habilidades blandas que debe desarrollar el líder post-COVID, pues se las acabamos de decir, ¿no? Y luego no sé si tú querías decirnos alguna cosa para acabar, Pilar, porque creo que las preguntas han vuelto. Alguien decía, en cuanto haya vacuna, ¿no volverá todo a ser igual que antes? Pues quizá, pero yo creo que no, porque hemos pasado todos una experiencia brutal. No, yo creo que no. Yo creo que no. La virtualidad, mira, recomiendo un libro, el de Cal Smith, de Tierra y Mar, que habla de que cuando cambias espacialmente el concepto espacial, el ser humano en cuanto lo cambia, cambia todo. Y aquí hemos cambiado el concepto espacial. O sea, ya no es que hayamos descubierto nuevos territorios, es que hemos descubierto una nueva realidad que es, no sé si infinita, indefinida, como mínimo virtual. Fíjate que deportes virtuales generan más caja que deportes físicos, ¿m?, hoy en día. Entonces, este nuevo escenario ya cambia todo, aunque no hubiera venido el COVID, ¿eh? O sea que realmente es así. Estamos ya en otro mundo, en otro modo de ver la realidad que necesariamente tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos o
cambiarlo, pero habiendo visto primero cuál es la realidad. Como bien decías, tenemos que observar y tenemos que dejarnos ayudar. Hay que ser también humilde, ¿no? Pues, estamos a punto de duplicar otra vez la esperanza de vida. Qué impresionante, ¿eh? Eso va para positivo. Me encanta que acabemos con este punto de esperanza y de saber que somos nosotros los que cambiamos el mundo a través de nuestras decisiones, como empresarios, como directivos, como personas, ¿no? Como parte de una familia. Bien, me parece que ha sido una sesión estupenda. Me ha encantado conversar contigo, Pilar. Muchas gracias por compartir tanta sabiduría. Y solamente me queda decir que esta sesión va a estar a partir de ya disponible en la página esta de LinkedIn y que nuestra próxima sesión será mañana, martes, a la misma hora, y que será con el profesor Christoph Zott, bajo el título Learning from Entrepreneurs, How Established Businesses Can Respond Positively to Crisis. O sea, ya se ve que va a ser en inglés la siguiente, ¿verdad? También os recomiendo que visitéis la web del IES, www.ies.edu, para acceder a nuestra página de recursos de acceso abierto, y allí encontraréis agendas actualizadas de todas las próximas sesiones online y también la serie de cursos para ayudarte en la gestión de estrategias en estos tiempos de crisis. O sea, que puedes suscribirte también a la newsletter para recibir información actualizada y todo eso está en nuestra página web. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una delicia. Pilar, de nuevo, seguiremos. No me he acordado de decirte que yo te conocí en un PADE del IES. Tú eras ahí una participante fantástica. ¿Cuándo era eso? ¿Qué año? Y tú una profesora estupenda, pues no, ya no me acuerdo. Pero fue, mira, sí, fue en el 2007 probablemente, porque fue el año de que iniciaba, 2007-2008, fue el año que iniciábamos la crisis anterior. Sí, señora, y que te daban el premio de la Fundación Buffy Planas por Mejor Empresaria Humanista. Me encanta. Muchas gracias, pues, a todos y seguimos. Hasta pronto. Gracias, Aliese, gracias a ti. Adiós, Pilar. Adiós.